Gracias, Elda. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Espero que estéis bien. Mi nombre es Pilar Fernández, soy abogada y consultora de Fergo Legal, una firma que, entre otras cosas, es especialista en políticas de cumplimiento normativo y, en concreto, en implantación de protección de datos en empresas y autónomos. Quiero agradeceros a vosotros vuestra participación en la jornada y, desde luego, y sobre todo también a SETRANSPO y a la Oficina de Transformación Digital la oportunidad de poder llevar a cabo pues, esta jornada que tan interesante parece en estos momentos, que es el teletrabajo y la protección de datos. Supongo que en estos momentos muchos de nosotros estamos desempeñando teletrabajo. Supongo, Lucrecia, tú que estás ahí, estás en casa, ¿verdad? Estás teletrabajando. ¿Es así? Vale. Bueno, pues todos estamos teletrabajando de una manera casi imprevista, porque la mayoría de las empresas y organizaciones y trabajadores nos hemos visto obligados, sin casi preparación ni organización, a teletrabajar. En realidad, en la estructura empresarial gallega y en la mayoría de las empresas, el teletrabajo es algo residual y casi siempre es presencial, y normalmente se hace en circunstancias excepcionales, por lo que la mayoría de nosotros no estábamos preparados para el teletrabajo, no solo desde una perspectiva organizativa o técnica, que eso está claro que no es así, sino también que no hemos adoptado nuestras políticas de protección de datos al teletrabajo precisamente porque no se aplicaban. Entonces nos encontramos ante una nueva realidad que tiene también sus implicaciones en relación con la protección de datos de carácter personal que las empresas tienen que cumplir. Y de ahí que esta jornada tenga que ver en cómo o qué hacemos para garantizar la protección de datos y las garantías de los derechos de los trabajadores en situaciones de teletrabajo. A estas alturas yo parto de un hecho, y es que la mayoría de las empresas y autónomos asociados de ASETRANSPO, también en este caso, ya han implantado políticas de protección de datos en sus empresas. Te pregunto a ti, Lucrecia, también, ¿vosotros lo habéis implantado? Sí, nosotros sí, ya hace un añito. Y en esa implantación de protección de datos, ¿habéis adoptado, por ejemplo, algún tipo de medida en relación con el teletrabajo? No. Nada. Bien. Pues partimos entonces de que la organización, en el caso como la tuya, sí ha implantado medidas de protección de datos y ha adecuado su organización a lo que está dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica Española de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Aquí pongo el manual de ASETRANSPO porque nosotros hemos implantado la política de protección de datos en ASETRANSPO, y es un poco a efectos de ilustrar que la empresa ya parte de que se han implantado esas medidas y se han adoptado o se están adoptando todos los protocolos para garantizar la protección de datos de carácter personal. Pues bien, partiendo de que están adoptados, nos encontramos con una nueva realidad, que es el teletrabajo, y que la mayoría de las empresas, por estas circunstancias que se han producido a raíz del estado de alarma decretado el pasado mes de marzo, no ha podido adaptar o no ha podido de algún modo organizar o planificar. ¿Y qué pasa? Que el teletrabajo en materia de protección de datos supone o genera un mayor riesgo de exposición de datos de carácter personal. Pues ¿por qué? Por dos razones muy concretas. Una es que se accede a la información de la empresa a través de portátiles externos. Tampoco ha dado tiempo a que las empresas faciliten dispositivos o medios seguros. La mayoría de las personas están teletrabajando con sus propios dispositivos. Y por otro lado, porque el trabajador se ve obligado a trasladar sus datos a su hogar. Eso significa una posibilidad de perder la confidencialidad de esos datos,
porque esos datos no se encuentran dentro de la estructura de la empresa, de las redes de la empresa, en las nubes en donde trabaja la empresa, sino que también se han trasladado a un hogar de un trabajador en el que pueda haber una visibilidad o un problema con la seguridad en el tratamiento de esos datos que puede ocasionar una brecha. Entonces, adicionalmente se generan unos riesgos a mayores de los que ya tenemos en el tratamiento de datos dentro de la empresa. Algo tenemos que hacer. Tenemos que adoptar medidas adicionales para evitar que esos datos generen un riesgo o que pueda de algún modo haber una perturbación frente a la confidencialidad de esos datos, algún riesgo de peligro en el tratamiento de esos datos. Y lo que tenemos que hacer es el responsable del tratamiento, que es el empresario, o el autónomo, que es el responsable del tratamiento de los datos, tiene que adoptar una serie de medidas y recomendaciones para garantizar el cumplimiento de la política de protección de datos de carácter personal en situaciones de teletrabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué medidas debe de hacer el empresario, el responsable del tratamiento de datos? Pues bien, lo primero que se debería plantear, también lo digo porque ahora mismo el teletrabajo es una situación temporal, pero es posible que haya un cambio de circunstancias en el que el teletrabajo pase a ser algo más normal o más habitual, o al menos más compartido con el trabajo presencial. Entonces, lo que sí es conveniente es de algún modo regularlo y adoptar esas medidas adicionales para que queden de forma permanente ya reguladas y que pasen a formar parte de la política de protección de datos de las empresas. Una de ellas es la firma de un acuerdo. Es un acuerdo entre empresario y trabajador en el que, además de recoger los aspectos habituales de cómo, desde un punto de vista laboral, los aspectos laborales habituales de cómo se va a desempeñar el teletrabajo, y me refiero aquí, pues, por ejemplo, a horarios, jornadas, equipos, reporter, monitorizaciones de actividades o no, si se hace desde un ordenador casero o de un ordenador corporativo, etcétera. Más bien temas que tienen que ver con las circunstancias laborales y técnicas del propio teletrabajo. En ese documento, además, se debe reflejar el deber de confidencialidad de los datos de carácter personal que se tratan, al objeto de evitar que pueda haber en algún momento un mal tratamiento de esos datos de carácter personal y también violaciones de seguridad que son muchísimo más difíciles de detectar cuando nos encontramos en situaciones de teletrabajo. Entonces, lo ideal, tú, por ejemplo, Lucrecia, ¿has firmado algún documento de teletrabajo? Perdona, ¿sí he firmado? ¿Algún acuerdo o documento sobre las condiciones del teletrabajo o no? Teletrabajo nada, anteriormente sí. En Anterior, presencial sí, pero en teletrabajo nada. en presencial sí, pero te refieres a en presencial En la oficina sí, en relación con protección de datos, ¿no? Ujú, sí, y en teletrabajo absolutamente nada. absolutamente. Bueno, tú ya has firmado la confidencialidad, Sí, que es extensible aquí, pero adicionalmente para esta situación de teletrabajo no has firmado nada, ¿verdad? nada, Vale, ni yo ni los compañeros. vale. Gracias Nada. por ir indicándonos un poco lo que vais haciendo para ver lo que debemos hacer todos. Entonces, lo ideal, si el teletrabajo se va a plantear como algo de futuro o algo que se va a compartir con el trabajo presencial, es que en nuestra política de protección de datos se haga, pues, una documentación adicional para de algún modo recoger cómo se va a llevar a cabo ese teletrabajo y, sobre todo, cómo se va a llevar a cabo el teletrabajo desde una perspectiva de la protección de datos, precisamente porque va a entrañar mayores riesgos. Además de firmar ese acuerdo o ese documento, el empresario, que es el responsable del tratamiento, debe adoptar protocolos para garantizar en situaciones de teletrabajo
la confidencialidad de datos. Todos sabemos que el responsable de tratamiento está obligado a garantizar la seguridad a garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal, y asimismo los empleados de las organizaciones tienen y tenemos que garantizar que los tratos que vamos a tratar con confidencialidad los datos que tratamos. Todos los empleados firmamos esto y los empresarios se obligan también a implantar esas políticas de protección. Pues bien, en el teletrabajo debemos firmar o hacer protocolos adicionales para garantizar que cuando los datos salen de nuestra estructura, de nuestra corporación, y se trasladan a hogares, a casas, a ordenadores personales, están fuera de la organización, esos datos estén igualmente protegidos y se garantice la confidencialidad de esos datos. ¿Qué debe de hacer la organización, la empresa, para minimizar riesgos y garantizar la confidencialidad? Primero, lo que se debería hacer es definir una política de protección de datos para situaciones de movilidad y teletrabajo. Posiblemente para situaciones de movilidad esté definida ya, pero para situaciones de teletrabajo, precisamente porque esto es tan habitual ahora y no lo era antes y la mayoría de la gente no lo ha hecho, pues no se ha definido nada. Y se debe definir una política. ¿Y qué debe llevar esa política? Pues bien, primero, el empresario debe elegir soluciones y prestaciones de servicios confiables y con garantías. ¿Qué hablamos? Que todos los medios que se faciliten para poder llevar a cabo el teletrabajo se hagan de manera segura y confiable. Por ejemplo, correo, mensajería electrónica, programas, etcétera. No vale utilizar cualquier correo electrónico, cualquier correo, debe de haber un correo corporativo, no vale utilizar cualquier sistema de mensajería, no vale utilizar cualquier sistema de videollamada. Todo lo que se utilice para trabajar o comunicarse desde el exterior con la empresa debe de hacerse con medios seguros y con servicios confiables y con garantías. No vale cualquier cosa. Después, es importante que se restrinja el acceso a la información. Quiero decir, cuando un trabajador está teletrabajando, debe de acceder a los datos de la empresa en función del rol de cada empleado, de lo que él lleve, pero no el acceso a toda la información. Y también se debe distinguir entre si se utiliza un portátil corporativo o un portátil casero. Os pregunto a vosotras, ¿utilizáis portátiles caseros o portátiles corporativos? De empresa. De empresa. Vale. En todo caso, el acceso a la información debería limitarse o reducirse a lo que cada uno de los trabajadores, a la función de que cada uno de los trabajadores desempeñe en la estructura y no acceder a todo. Después, por otro lado, es fundamental configurar periódicamente los equipos y dispositivos utilizados en las situaciones de movilidad, de teletrabajo. Si es corporativo, como es tu caso, Lucrecia, pues deben de estar actualizados a nivel de aplicaciones y sistemas operativos, deben de tener deshabilitados los servicios que no sean necesarios, por ejemplo. Se deben instalar únicamente aplicaciones autorizadas por la empresa, contar con antivirus, con software de antivirus actualizado, disponer de cortafuegos, por ejemplo, o tener activados solo comunicaciones y puertos necesarios para llevar a cabo las tareas. Esas son medidas que deben de estar reguladas en ese protocolo, todas las que estoy relacionando, y que sirven en cierta medida para evitar violaciones de seguridad en el tratamiento de datos y pérdida de confidencialidad de los datos. Si el dispositivo es personal, pues esto supone aún un mayor riesgo, porque no tienen los controles que tienen los equipos corporativos. Me consta por preguntas que nos han hecho clientes en estos días que hay mucha gente que está trabajando con dispositivos personales, en los que muchas veces accede casi toda la familia. Pues es verdad, porque no todo el mundo dispone de 3 ordenadores portátiles en casa, uno para la madre, otro para el padre, otro para un hijo, otro para otro hijo.
Y bueno, lo que están haciendo es crear sus perfiles de usuario para evitar pues, que los hijos entren en los ordenadores sin ningún tipo de medida de seguridad o de control, pero realmente es cierto que si se trata de un ordenador corporativo personal, el riesgo es mayor. En todo caso, como mínimo, se ha de contar con un sistema de software original y actualizado en ese ordenador, que también mucha gente no tiene sistema de software ni originales ni actualizados. Y bueno, valorar también el restringir la conexión a una red segregada. Es decir, hay que adoptar un mínimo de seguridad cuando se trata, o un máximo de seguridad, mejor dicho, cuando se trata de un ordenador personal. En tanto en cuanto la situación no permita proporcionar ordenadores corporativos con mayores niveles de protección, que en este momento pues, puede resultar complicado, no solo por lo rápido que nos hemos visto obligados a implantar el teletrabajo, sino también porque en este momento no todas las organizaciones y las empresas pueden disponer, proporcionar de todos estos medios. Entonces, hay que tener o adoptar unos mínimos requisitos para garantizar que se están protegiendo los datos de carácter personal, porque las empresas pueden tener una grave responsabilidad en el caso de que haya una pérdida de datos personales como consecuencia del teletrabajo. Y no hablo de que el trabajador lo haga a propósito, es que esto puede suceder muy fácilmente y se puede hackear muy fácilmente un ordenador personal y eso puede llevar a una deriva en el ámbito de la protección de datos de carácter personal. Y por último, que esta gestión de la protección de datos y la seguridad se lleva a cabo de una manera racional y controlada y llevando a cabo medidas proporcionales que tampoco son muy complicadas, pero sí es importante que se plantee ese protocolo por parte de los empresarios. Pues bien, dentro de esas medidas y partiendo de que tiene que haber un protocolo con los requisitos que hemos indicado anteriormente, es recomendable que el empresario adopte primero ese protocolo, pero por un lado facilite instalar y mantener los equipos de teletrabajo. Se le facilita al trabajador, si no se los puede proporcionar o no se los proporciona y tiene que usar uno personal, lo natural es que se encargue de facilitar que el trabajador pueda acceder a un ordenador corporativo. En el caso de que no lo sea o que no pueda facilitarlo, pues tiene que asegurarse también de que haya software de antivirus instalado, de antimalware actualizado, que los programas sean originales, es decir, adoptar que los correos electrónicos sean seguros, que los servicios de videollamadas y mensajería sean seguros, adoptar todas las medidas imprescindibles para garantizar la seguridad de la comunicación y evitar brechas en el tratamiento de datos de carácter personal. Crear, por ejemplo, redes privadas, si es posible, para conectar entre sí a los trabajadores. También precisamente para evitar... Tú tienes... ¿Cómo, Lucrecia, te pregunto a ti, cómo trabajáis vosotros? ¿Tenéis alguna en nube o cómo accedes a la base de datos de la empresa? Nosotros tenemos de acceso. ¿Perdón? No sé si me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Volvemos cargando todo un servidor y claves de acceso. Ahora sí. Ahora no te escucho yo. Ahora me escuchas, Lucrecia, yo a ti perfectamente. Yo a ti te escucho perfectamente. ¿Me escuchas? Ahora sí, yo sí. Uh-huh. Ahora sí. Es que estoy en
zona rural y... Ya. Bueno, lo intentamos luego cuando haya mejor conexión. ¿Ahora me escuchas? ¿Tienes el altavoz desconectado? Bueno. Lucre, no se te oye. Tienes el teléfono, el micrófono desactivado. Parece que ahora tampoco perdió como la cobertura. Parece, ¿eh? ¿No, Alfonso? Pues no lo sé. El vídeo tampoco lo tiene. Se le No, dio de internet. sí, Porque tiene activado la cámara, pero no se muestra la imagen. sí. Yo Debe creo tener un que problemilla. debe tener algún problema, sí. Bueno, la sesión la tenemos grabada, no te preocupes. Que después se la pasamos, ¿sabes? Que para los que no, se hayan perdido parte o así, Vale, y no pasa nada. Se reincorpora en cuanto pueda y ya continuamos. vale, perfecto. ¿Continúo entonces? Sí, dale, dale. Vale. Bien. Hablábamos de que por parte de la empresa tiene que aplicarse estas obligaciones, recomendaciones, pero también tiene que haber una serie de obligaciones, recomendaciones por parte del trabajador en relación a, a la protección de datos cuando está teletrabajando. Así, por un lado, el trabajador debe respetar la política de protección de la información en la situación de movilidad. Todos habéis firmado la política de confidencialidad. Es un documento que cuando se implantan los protocolos de protección de datos de carácter personal se le da al trabajador, en el que autoriza el tratamiento de sus datos personales, pero a la vez consiente y garantiza la confidencialidad de los datos que va a tratar y el secreto profesional. Es decir, en ese documento el trabajador se obliga a respetar la confidencialidad de los datos personales que trata, a los que tiene acceso con ocasión de su trabajo. Es un documento esencial dentro de la implantación de políticas de protección de datos de carácter personal en las estructuras. Pues bien, el trabajador debe igualmente obligarse a hacerlo en estas situaciones de teletrabajo. Por otro lado, el trabajador debe proteger el dispositivo utilizado en el teletrabajo. Ya lo comentamos anteriormente, utilizando contraseñas, no revelándolas, instalando el software que le sea proporcionado o facilitado por el empresario, intentar acceder a través de un wifi privado y no público, es decir, todas las recomendaciones que el empresario le traslada y que él mismo es consciente que debe hacerlo, porque esa práctica ya se hace también presencial, por ejemplo, la utilización de contraseñas, los software antivirus, deben de hacerse igualmente cuando se está teletrabajando, con independencia de que se trate de un dispositivo corporativo o un dispositivo casero interno. El trabajador también debe garantizar la protección de la información con la que trabaja. Pues, por ejemplo, evitar que sea visible el soporte de papel, incluso estando en su vivienda, intentar bloquear la pantalla, evitar que terceros escuchen las conversaciones. Es verdad que en este momento nadie entra en nuestras casas porque estamos todos, bueno, pues casi encerrados, ¿no? Pero en otras situaciones de teletrabajo sí va a haber gente que va a entrar, en el dispositivo puede entrar alguien, se pueden ver documentos, escuchar conversaciones. Pues bien, tiene que haber una mínima concienciación por parte del trabajador
de que los datos que trata son datos de carácter personal de la empresa de un tercero y tiene que haber una obligación y ser consciente de que se tienen que tratar con confidencialidad y con secreto, evitando su divulgación o que al menos sean vistos por terceros. Después, guardar la información en espacios habilitados y no almacenar la información generada en el dispositivo. Pues por lo mismo, evitar cualquier posible divulgación de la información confidencial que tengamos. Entonces, utilizar los medios que nos ha habilitado la empresa para ello y no almacenarla en el dispositivo. ¿Qué debe hacer también el trabajador? Pues si hay sospecha de que ha habido algún tipo de violación de seguridad, ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento a la mayor brevedad posible para que se tomen las medidas oportunas en el caso de que se haya producido. No es fácil saberlo, pero si la actividad de teletrabajo está monitorizada por la empresa, que se puede conocer mejor, entonces las supuestas violaciones de seguridad deben de ser puestas en conocimiento. Todas estas recomendaciones y medidas deben de ser adoptadas tanto por el empresario, el responsable del tratamiento, como por el trabajador, para garantizar y minimizar los riesgos que el teletrabajo puede conllevar en relación con el tratamiento de datos de carácter personal. En este momento no sabemos si el teletrabajo ha venido aquí para quedarse o no, porque es verdad. Aparentemente va a ser una medida provisional, pero recientemente he leído ya que en Alemania ya prevé una nueva ley de teletrabajo, una implantación del teletrabajo de una manera mucho más masiva de lo que ha sido hasta ahora, pues en Alemania y como en nuestros países, en la que el teletrabajo se ha considerado como excepcional. Pero si realmente el teletrabajo ha venido para quedarse, es imprescindible que las empresas adapten sus protocolos y sus manuales de protección de datos a estas nuevas circunstancias, porque los riesgos de pérdida de datos, de violaciones de seguridad y de infracción de la normativa en materia de protección de datos es mucho mayor del trabajo de la que existe en el trabajo presencial, que hay un control, podemos decir entrecomillado, pero sí efectivamente el control es mucho mayor que el que existe en situaciones de movilidad y de teletrabajo. Esta situación de teletrabajo también va íntimamente relacionada con las garantías de los derechos digitales de los trabajadores, que bueno, ya se comentan y vienen recogidas en los manuales de protección de datos, pero también quizás tienen una especial relevancia cuando se producen estas situaciones nuevas de teletrabajo. ¿Por qué? Porque la nueva Ley de Protección de Datos española, además de recoger y regular cómo se debe garantizar la protección de datos de carácter personal y establecer unas obligaciones a los que tratan datos de carácter personal, también recoge una normativa que regula los derechos digitales de los trabajadores, que aparecen regulados específicamente. Y esos derechos digitales de los trabajadores están muy vinculados a la utilización de dispositivos que controlan al teletrabajador en la distancia, los móviles, los GPS, que tienen que ver mucho con el control externo cuando la actividad se desarrolla fuera de la organización. Entonces, quizás es en este momento cuando se está produciendo el teletrabajo, cuando más relevancia tiene el que se garanticen estos derechos que tienen los trabajadores, estos derechos digitales que tienen los trabajadores. Y un derecho muy importante es el derecho a la intimidad, ya que por parte del trabajador, del empresario, se puede acceder al contenido de los medios digitales facilitados a los trabajadores,
Se puede tener controlado al trabajador, mucho más, porque se le puede tener controlado durante todo el tiempo. Se puede saber cuánto tiempo está conectado, en dónde, cómo, cuántas horas. Se puede acceder de una manera casi total a lo que el trabajador hace. Ese acceso, ese control o esa monitorización que se puede hacer, la hay que hacer siempre, siempre, respetando el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental. No se puede un todo vale con la utilización del teletrabajo y los medios de control del trabajador por parte del empleado. La ley garantiza siempre que cualquier control por parte del empresario tiene que garantizar con carácter prioritario su derecho a la intimidad. Además, esto va íntimamente relacionado con el derecho a la desconexión digital. Tampoco es un todo vale. No es un todo vale porque el derecho a la desconexión digital significa que el trabajador tiene unos horarios, tiene un tiempo, tiene una jornada, tiene un descanso, tiene unas pautas para desarrollar su trabajo, y el empleador está obligado a que se respete esos horarios, esa jornada y esos tiempos. No vale un correo electrónico a cualquier hora, una llamada a cualquier hora, no vale una monitorización a cualquier hora y a cualquier tiempo. Tiene que estar regulado y que el trabajador y el empleador conozcan que existe ese derecho. En el caso de que se produzca una monitorización de los accesos que hace el trabajador desde su ordenador, desde su casa cuando está teletrabajando, el trabajador tiene que estar informado de que se lleva a cabo, informado expresamente de que se está llevando a cabo esa monitorización. Es como la información de geolocalización, por ejemplo, que los trabajadores la firman y la conocen, y en el caso de la monitorización de la jornada y del trabajo que se realiza en el ordenador, debe igualmente el trabajador estar informado de que esa monitorización existe. ¿Por qué? Porque es fundamental que el trabajador conozca eso, porque la ley lo exige y porque va íntimamente relacionado con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías, que es el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital. Y además, la regulación del registro de la jornada laboral. El registro de la jornada laboral no desaparece porque el trabajador esté teletrabajando. Si la jornada laboral es de 8 horas, ese registro se tiene que llevar a cabo igualmente para que el trabajador no exceda de las horas. Esa monitorización se puede hacer también para controlar la jornada laboral, pero el trabajador tiene que estar informado de que eso se está llevando a cabo. Es verdad que la empresa sigue estando obligada, que en situaciones de teletrabajo, a que se definan los turnos, a respetar los descansos y al registro del desempeño de esa jornada, porque tiene que ser igualmente dentro de los parámetros del horario y de la jornada laboral que tenga el teletrabajador. Entonces, muy importante también, y no podemos olvidar que tal y como se lleva a cabo el registro de la jornada laboral por parte del empleador en la empresa, tiene que haber un registro de la jornada laboral cuando se está teletrabajando. Y hay que poner los medios para que ese registro se lleve a cabo, y el horario en el que se lleva a cabo y el tiempo que dura esa jornada laboral. Y esto posiblemente muchas de las empresas y organizaciones no lo han regulado. No sé si, por ejemplo, tú, Elda, teletrabajando, lo registras o no se registra la jornada. Sí, el registro de la
jornada sí tenemos una aplicación que nos registramos en el ordenador cuando entramos y yo como tengo acceso por VPN pues accedo a todo lo que tengo en mi ordenador como si estuviese en la oficina. En la oficina. Entonces, ¿Tú tienes sí, ¿sí? Y tú la registras en el ordenador por el programa que tenéis, ¿no? Por una aplicación que tenemos, sí. ¿Y así lo hacen todos los trabajadores también presencialmente? Sí, sí, Claro. cada uno la registra en su equipo. Yo cuando estoy en mi casa, pues lo hago a través de VPN, pero me registro en la aplicación que tengo instalada en mi equipo en la oficina. ¿Y utilizas un ordenador propio o de...? Pues he vivido las dos situaciones. Al principio, pues como tú bien dices, pues fue un poco así de sopetón y empecé haciéndolo con mi ordenador personal. Y ahora ya me han proporcionado pues uno corporativo y con la red también. Si no, hay que hacerlo a través de la empresa. Gracias, Elda. Gracias. Pues esto es lo que nos decía Elda ahora, es muy ilustrativo de lo que nos está pasando a todos. De un día para otro nos hemos visto abocados a pasar del trabajo presencial al teletrabajo. Esto ha afectado a miles de trabajadores en nuestro país y todavía no sabemos cuánto va a perdurar porque se insiste en mantener lo máximo posible, o al menos durante un tiempo de 2 o 3 meses, situaciones de teletrabajo. Entonces es bueno que nos vayamos adaptando a esta nueva realidad, que al principio no ha dado tiempo, pues porque no es posible facilitar un ordenador y adaptarlo de un día para otro, pero sí poco a poco es posible con ganas y con esfuerzo de poder adaptarnos a las nuevas situaciones de teletrabajo, pues proporcionando PCs o proporcionando todos los medios para garantizar la protección de datos de carácter personal. Es muy importante que los protocolos que la empresa tenga implantados se adapten o amplíen a estas situaciones de teletrabajo. ¿Por qué? Porque es la única forma que las empresas tenemos de garantizar cualquier vulneración de protección de datos y evitar pues, violaciones de seguridad que pueden ser muy complicadas y traernos problemas en el futuro. En todo caso, es natural que esto se haya hecho pues, poco a poco porque un cambio radical de un día para otro es imposible para todos. Por último, y tampoco para extenderme mucho porque veo que ya está llegando a la hora y porque muchas empresas me lo han preguntado y muchos clientes nos lo han preguntado estos días, es qué pasa con el tratamiento de datos de salud relacionados con la alerta del COVID. Quizás se nos escapa un poco del teletrabajo y protección de datos, pero sí tiene que ver con los derechos de los trabajadores en materia de protección de datos cuando se tratan los datos de salud, que es un tema de especial relevancia en este caso por la situación singular que estamos viviendo. Como sabéis, la regla general es la prohibición de tratar los datos de salud. Las empresas no pueden tratar los datos de salud de los trabajadores. Esa es la regla general que está recogida en el Reglamento de Protección de Datos. Sin embargo, a raíz de esta situación, pues, se ha planteado qué es lo que pasa cuando el dato de salud es fundamental para garantizar la salud de los trabajadores. La Agencia de Protección de Datos ha publicado un informe analizando un poco pues, toda la normativa que está vigente en este momento y sobre todo el contenido del Reglamento de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos española. Y la realidad es que esa prohibición general de tratar los datos de salud tiene una serie de excepciones recogidas en la propia ley, que son el control de epidemias, circunstancias de salud pública o de interés público. No me voy a parar en qué artículos y por qué, porque bueno, creo que en este momento no es necesario. Quiero
exponerlo a grandes rasgos, pero también que sepáis qué es lo que se puede hacer y lo que no cuando tratamos datos de salud tan íntima, tan delicados como son el estar infectado o no por un coronavirus o qué puedo hacer en mi empresa Pues bien, las situaciones excepcionales como la que vivimos actualmente, que es una situación de pandemia contagiosa, de riesgo para la salud pública, de transmisión, de enfermedad de una manera muy fácil, nos encontramos protegiendo el interés público y el interés general. Entonces, sí está permitido que las empresas puedan tratar esos datos de salud. ¿Cómo tratamos esos datos de salud? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos conocer como empresa o preguntar si se padece la enfermedad. Podemos tomar la temperatura, podemos hacer test, podemos poner cámaras térmicas, obviamente coordinado con el servicio de prevención y con los servicios médicos con que pueda contar la estructura. Pero sí se pueden adoptar esas medidas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de proteger, es garantizar la salud de todo el personal y proteger a los trabajadores y adoptar las medidas que nos vengan impuestas para el desarrollo de nuestra actividad por parte de la administración. ¿Qué pasa? Que no vale todo tampoco. Quiero decir, cuando pues, hacemos test a los trabajadores o se toma la temperatura o se pregunta o se hacen sobre si se ha padecido o padece la enfermedad o si se ha estado en contacto con alguien que la tiene o la puede tener. Todos esos datos tienen que ser proporcionales y minimizados. Por ejemplo, si un trabajador tiene la enfermedad o está de baja y hay que adoptar medidas para poner en cuarentena al resto de los trabajadores o adoptar medidas en relación con el desempeño del trabajo por ese trabajador que tiene la enfermedad, se puede hacer, pero lo que no se puede es difundir el dato del trabajador, el nombre, hay que evitarlo. Es decir, no, una cosa es que la empresa sepa que un trabajador está de baja o un trabajador ha estado expuesto a la enfermedad, pero lo que no se puede es difundir quién en la empresa y que todo el mundo sepa ese dato. Lo mínimo de lo mínimo, pero lo todo por el todo para controlar cualquier posible, para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, dentro de la perspectiva del control de la epidemia, sí podemos tratar esos datos de salud. Es un tema que preocupa mucho porque al principio la gente no sabía qué hacer. Me preguntaban porque están tomando la temperatura a veces los guardias de seguridad cuando lo deberían hacer, hablo de grandes estructuras sobre todo, pero estaba leyendo el chat, perdonad, pero por ejemplo, si se hace como una prevención, incluso se podría hacer, porque aparte no todas las estructuras tienen servicios sanitarios o médicos que puedan llevar a cabo esa función. Entonces, dentro de las normas que imponen las autoridades sanitarias del país, dentro de la política de prevención de riesgos laborales y de salud de las empresas, la regla general de prohibir los datos está excepcionada en orden a garantizar la salud del personal. De eso se trata. No sé si se están llevando a cabo en vuestras estructuras algún tipo de control o no, pero o se han adoptado protocolos en materia de prevención del COVID, no lo sé. Algún protocolo escrito, se están siguiendo, supongo que el protocolo que impone
el servicio de prevención de riesgos. No sé cómo estáis haciendo, por ejemplo. Si alguno me puede contestar. Hola, ¿se me oye? Hola, hola Lucrecia. Sí. A ver, nosotros lo que hicimos fue un protocolo, tenemos los 2 metros de distancia, Sí. todo el mundo con mascarillas, todo el mundo con guantes, todo puesto por la empresa y si alguien tiene síntomas, para casa. Sí, y si alguien tiene síntomas se va para casa, ¿no? Sí, y estamos teletrabajando por las tardes, solo estás por las mañanas. Pero vosotros en oficina. Por las mañanas tenéis... Por las mañanas en oficina, porque tenemos que estar, somos servicio prioritario, entonces tenemos que estar, y por las tardes desde casa. Y además, ¿ese protocolo está por escrito o cómo lo tenéis? ¿Cómo lo Por tenéis? escrito, lo tenemos por escrito. Lo conocen todos los trabajadores, ¿no? Se ha trasladado a todos. Firmado por todo el mundo y todo, sí. Está firmado por todos también. ¿Y os lo ha facilitado el Servicio de Prevención de Salud? Es que somos servicio de prevención. Ah, soy servicio de prevención. Sí, mancomunado. Entonces no, vale. ahí va todo. Vale. Y lo de los test que estabas diciendo antes, sí. es casi imposible conseguirlos. Ya. O sea, nosotros estamos pidiendo a varias empresas y es muy complicado. Pero sí los estáis pidiendo para hacérselos a los trabajadores, ¿verdad? Sí. Y hay gente, bueno, nosotros trabajamos con pesca también. Sí. Y ellos para poder salir se lo exigen. Sí. Los barcos grandes, pero no hay test, entonces estamos en lo mismo. Es muy complicado. Claro. Temperatura, tomar temperaturas y poco más. Te refieres a los barcos, ¿no? Por ejemplo. Los barcos grandes, porque no lo están comentando y es complicadísimo. Y te pregunto... Porque ellos no tienen separación ni tienen nada. Claro. Duermen todos juntos, o sea, metros muy pequeñitos. Entonces, protocolo, pero aún así es muy complicado. Claro. Y hay gente que decidió parar también. Claro, para evitar riesgos, ¿no? Por las posibles responsabilidades que luego puedan derivarse, claro, ¿verdad? Porque le cae al empresario, ese es el problema. Claro. Es que eso es otra de las grandes cuestiones que se está planteando, que es el contagio en la estructura, el contagio dentro de la organización por no haber regulado lo suficientemente bien o proporcionado medios para evitar el contagio que pueda derivarse en una responsabilidad por parte del empresario. Claro. Y, por ejemplo, ¿la temperatura se la toman alguien o cómo se toma la temperatura? Se lo toma el patrón del barco, que es el jefe. Ah, se la toma el patrón. Normalmente es el empresario. Ya. Lo apuntan por escrito y varias veces al día. Pues es el protocolo que le indicáis a la gente que bueno, va... hay más, ¿no? Pero bueno, eso es lo más básico. Ya. Porque si no, sí, si te digo todo, eso es lo más básico. Vale, no, pero resulta curioso dónde hemos llegado por a esta situación tan singular, la verdad. ¿Y habéis tenido algún problema en tema de tratamiento de datos de salud con empleados o alguien... ¿Ha habido algún tipo de problema en relación con la protección de datos? Lo que yo decía antes es que somos todos muy conocidos. Entonces, si alguien se pone enfermo, ya más o menos sabes de qué es. Claro. Sabemos perfectamente ya, si no sale a trabajar, claro, no queda ya más o menos lo intuimos. Ya, claro. A ver, nadie dice, Pepe tiene coronavirus. Ya. Pero sabes que... Claro, pero ya sabes que lo tiene, claro. Sí. También depende del tamaño de la estructura, claro, pero es obvio que si tu compañero de trabajo no viene y tiene todo el pequeñito, sí. Claro. Más o menos ya dices, uy, y si, a ver, están con gente de factor de riesgo, ya lo sabes perfectamente. ¿Y se han producido casos en vuestra estructura? Ay, me contestó Lorena. Sí. Vale, sí, ¿no? Sí. Bueno. En los barcos sí, en nosotros no. En los barcos sí. Y bueno, lo visteis en el telediario, los de Burela y demás, sí. Que son clientes nuestros, sí. Que ha habido, ¿no? Ah, sí, bueno, claro. Y están los barcos parados, no están saliendo a trabajar. Ya. Digo, lo visteis Ya, perfectamente. Claro. Ya, sí, porque si una persona se pone mala ya, cuarentena y barco parado. Claro.
son barcos de bajura, ¿no? La mayoría, ¿o no? Son de altura. La mayoría de bajura. De bajura. También tenemos altura, pero bueno, son Pero no es ningún deber. Entendí mal, porque pone, pedías que te he presentado tu... Ya. Vale, entonces pues... tienes gente que son 2 personas, que es el empresario y un trabajador, sí. Y después gente que son 15 personas o más. Por ejemplo, te refieres a los barcos del cerco, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? O volanta o los que van al atún. Y ya que estás participando tanto y tu opinión, pues lo que nos estás contando es muy interesante, te preguntaría si consideras necesario adoptar algún tipo de protocolo en relación a la protección de datos en la empresa. Quiero decir, algo adicional. Veo que vosotros tenéis muy implantadas las políticas de protección de datos, pero... Bueno, y todos los días estamos siguiendo, ¿sabes? Pues si hay novedades o demás, sí. Para poder implantarlos. Pero crees que... Y comunicar a la gente. ¿Crees que esos protocolos en materia de protección de datos, me refiero, se deben ampliar o de algún modo hacer algo adicional a lo que tenéis? Yo creo que nosotros más o menos está. Está, ¿no? De lo que yo te estuve viendo a ti, sí. O sea, porque claro, es todo con claves, todo acceso directo a empresa, cargando un servidor, ¿sabes? Más o menos nosotros sí. Lo que no teníamos nada escrito ni firmado. Claro. O sea, siempre hicimos por la tarde algo de teletrabajo, pero oficialmente no está reflejado. Yo quiero, hay que hacer el documento. Sí, no, sobre todo hacer algo adicional. Yo considero que en vuestro caso lo tenéis todo bastante bien, pero sí creo que hay cosas que se deben hacer dentro de lo que la política de protección que ha implantado la empresa. Entiendo sí que tiene que haber un mínimo protocolo de protección de datos porque es una forma de garantizar también para el propio empleador y para el trabajador que esa política se va a extender al teletrabajo y se va a adoptar esas medidas mínimas, ¿no? que en la estructura, en el trabajo presencial sí se garantizan más. Es cierto que en la mayoría de los casos no hay mucho control y es un tema que poco a poco deberá tenerse en cuenta, pero la gente es muy cumplidora y se está viendo que se está haciendo todo lo posible para que se pueda adaptar el teletrabajo también a la protección de datos, y a nosotros en particular nos preguntan muchas cosas, pues dudas para evitar que se vulnere esa confidencialidad. Agradezco, Lucrecia, tus intervenciones porque son bastante ilustrativas de lo que se está haciendo. Y la verdad me gusta que así sea porque todo lo que llevamos haciendo en materia de protección de datos, los que estamos metidos en este mundo, parece que, bueno, que al final sí tiene un resultado y se considera relevante ese respeto a la protección de datos de carácter personal, que aunque mucha gente piense que no tiene importancia, la verdad que Europa es pionero en la implantación de políticas de protección de datos y es de agradecer que tengamos una normativa tan exhaustiva que bueno, que en algún momento nos puede salvar de muchas cosas, ¿no? Y de esa exposición de datos que tenemos. Si tenéis alguna pregunta o queréis alguna cosa que yo os pueda resolver o aclarar, pues estoy dispuesta a responderos. No hay nada, vale. Elda, no sé si queréis algo más o por mi parte damos por finalizada la intervención. No hay ninguna pregunta. Bueno, aquí Roberto puso un comentario antes que la situación, pues que cree que se han adaptado bastante bien. Como comentabas que muchas empresas se habían adaptado al teletrabajo pues de forma forzada y obligada por la situación. Claro, supongo que es por la naturaleza del ser humano de adaptarse rápidamente a cualquier cambio, que bueno, que nos estamos adaptando, pero sí supongo que a la larga pues se implantarán políticas para fomentar el teletrabajo, como tú estabas comentando, que ya estaban iniciándose en Alemania.
Sí, efectivamente, yo sí creo que todos nos hemos adaptado en general bastante bien a las situaciones de teletrabajo, pero bueno, ello no quiere decir que haya que reforzar lo que tenemos. Yo sí creo que hay que reforzar lo que tenemos porque muchas veces en los manuales que nosotros hemos implantado, en las políticas que hemos implantado en las empresas, no se han contemplado adicionalmente, aunque ya lo que tú haces ya es suficiente para garantizar la confidencialidad, muchas veces no se ha contemplado la situación de teletrabajo porque no se ha dado, es verdad. No es lo que os pasa, pues no es algo que se practicaba de manera habitual. Entonces, alguna adaptación y algún protocolo adicional o una mejora de los protocolos que tenemos, yo considero que sí debe realizarse, que al fin y al cabo solo es garantizar más la protección de datos. Pues yo agradezco vuestra presencia aquí y espero que os haya servido esto para avanzar en el cumplimiento normativo, para que las empresas sepamos que tenemos que cumplir por nosotras mismas para avanzar en la garantía de los derechos de las personas, como es los datos de carácter personal, que tan importante es tanto a nivel empresarial como a nivel individual, y en fin, para garantizar un poco más nuestra libertad, si es posible que con la protección de datos la podamos garantizar también. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a ti por tu participación, Pilar, y a todos los asistentes. Muchas gracias. Vale, gracias. Doy por finalizada entonces la jornada. Gracias.